Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, un hombre que ya está pendiente de lo que está pasando con números, con cifras, con estadísticas, con tendencias, y no es otro que mi gran amigo Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. El motivo de conversar con Carlos es los próximos eventos que va a estar haciendo aquí en Caracas. Uno de ellos va a ser híbrido porque tiene que ver con los 18 años de esta empresa, a los cuales hemos estado siempre acompañándolo. Pero yo creo que sea Carlos para que nos cuente qué vamos a ver ese 27 de junio en las instalaciones del IESA, inicialmente porque sé que tiene una agenda full de eventos a través de webinars y presenciales. Carlos, un placer, hermano, estar conversando contigo. Hola Edgar, es un gusto, gracias por el contacto. La verdad que encantado de poder comentar contigo nuevamente acerca de este tema. Creo que eres el periodista con el que más tenemos años hablando porque el evento cumple este año 18 años. Y tú has estado todos los años porque tú tienes más, tú tienes como 20, ¿no? 20 y tantos. Bueno, este año serían 27. Exacto, porque Tendencias Digitales tiene 24. Pero este estudio lo empezamos a hacer en el 2005 y era la necesidad de contar con información de América Latina comparable, porque hay distintos estudios que se hacen en algunos países, incluso algunas consultoras internacionales hacen estudios sobre América Latina, pero ¿cuál es el problema? Que para estos países desarrollados, América Latina es México, Brasil, Exacto. Chile, y resulta que hay una cantidad de países, bueno, Venezuela por supuesto, que antes era incluido en todos esos estudios, ahora no es tomado en cuenta, y ni hablar de los países que tienen tamaños más reducidos, como los países centroamericanos, que prácticamente nunca son incluidos en estas muestras globales, sino que meten cuatro paisitos o cuatro países, pues por decir, no paisitos porque son grandes, pero meten una muestra que, no, que Sí, puede ser mucha gente, pero los agrupan. claro, en cambio el estudio de tendencias digitales, o sea, ellos pretenden extrapolar a América Latina con un estudio que incluye México, Brasil, Argentina y Chile. Y resulta que el resto no está. Y ahora está entrando Colombia en algunos de estos estudios, pero el estudio de tendencias digitales incluye más de 15 países. Es decir, con ese estudio, pues usted puede ver qué pasa en Centroamérica, porque incluimos países como El Salvador, como Panamá, como Costa Rica, Guatemala. De hecho, la semana que viene voy a estar presentando el consumidor digital salvadoreño en la ciudad capital de El Salvador y en un evento para hablar de eso. Así como vamos a estar el 27 de junio hablando del consumidor digital latinoamericano, obviamente en la sede de Liesa en Caracas, así que vamos a hacer énfasis en el consumidor digital venezolano. Y Carlos, esa es un poco la idea. ¿cómo, cómo se hace este estudio? Porque de verdad que es una labor titánica tener 15 países, eh, sacar esa información que para muchos a lo mejor es como de delicada y no la quieren dar. Esa muestra, ¿cómo la hacen? Sí, cómo no. Fíjate, nosotros tenemos tres fuentes de información fundamentales, ¿no? Para llegar al consumidor digital latinoamericano. Hoy día tengo que confesar que se hace más fácil porque hay más gente conectada. Porque cuando empezamos en el 2005 a hacer este estudio, la penetración de Internet en América Latina era muy pequeña, o sea, era menos del 10% de la población. Entonces, conseguir la gente por ese lado era difícil. Hoy día es más alta la penetración, estamos hablando de que más de tres cuartas partes de la población usa Internet en la región, pero hoy día el consumidor está mucho más saturado y prestan menos atención. Entonces eso sí nos ha dificultado más el trabajo, porque antes las personas tenían menos que hacer en Internet y entonces eran más propensas a llenar encuestas. Hoy día las personas tienen muchas opciones en Internet y nos cuesta más eh, que alguien llene la encuesta, pero aún así lo logramos porque utilizamos tres fuentes fundamentales. Por un lado, el panel de tendencias digitales, que es una base de datos muy grande de personas o consumidores en América Latina. Segundo,
una red de aliados que nos mantienen, nos dan alcance, pero además nos permiten actualizar esa base de datos. El más importante de los aliados es el grupo Diarios América, es una asociación de medios de comunicación que están en América Latina, en 13 países, en donde, bueno, eso nos ayuda muchísimo con la muestra. Y algunos otros aliados que también son empresas que tienen bases de datos, que tienen mucho tráfico, algunas de ellas también regionales, como uno de nuestros aliados también emblemáticos desde que comenzamos, que es Empleate.com, que es una Claro. empresa fundada en Venezuela, que tiene mucha trayectoria, pero que tiene presencia también en varios países. Así que esa es la segunda. Y la última, o la tercera, no menos importante, que son avisos publicitarios o anuncios publicitarios que colocamos para poder obtener o completar las muestras en algunos países donde se hace un poco más complejo conseguir la muestra, porque son países que tienen menos aliados, hay menos población o la penetración de Internet es menor, entonces ahí nos cuesta un poquito más. Generalmente Centroamérica es lo que cuesta un poquito más en algunos países donde la penetración de Internet es menor. Fíjate que me está llegando una nota de prensa y quisiera compartirla una parte contigo y tiene que ver con Tim Berners-Lee, el creador y fundador de la World Wide Web, en el cual Ajá. él está comentando que lo que para lo que se creó Internet no es lo que está ahorita, ¿no? Entonces él dice, la transformación empresarial se ve obstaculizada por diferentes partes de la vida administrativa en diferentes silos. Mientras tanto, los datos son explotados por cada silo en cuestión, ¿no? Entonces, a la parte de eso, él como complementa un poco más en sus declaraciones y dice que está lanzando una startup tecnológica llamada Inrupt, que dice él que son fruto de 2 años de trabajo y quiere devolver el control de los datos online, permitiendo al dueño de los datos monitorear quién los usa y tomar medidas sobre quién puede recopilarlo. Es interesante este planteamiento que hace Tim Berners-Lee sobre el uso de los datos que está como muy desperdigado, ¿no? Sí, fíjate que nosotros en el estudio eh, hemos medido ese tema. Por ejemplo, qué tan confiada está la gente o qué tanto confía en las plataformas digitales. Y es interesante porque más de 60% de los usuarios no confía, por ejemplo, en plataformas como Facebook. Sin embargo, la mayoría las utiliza. De hecho, más del 60% de la población total en Venezuela tiene al menos un perfil en Facebook. Sin embargo, la mayoría de estas personas no confía en la plataforma. Ese es un tema importante, aunque la sigue utilizando. Y yo también hasta cierto punto te puedo decir que cuando surge la Internet, muchas marcas estaban entusiasmadas o mucha gente estaba entusiasmada con poder tener información. Fíjate que el primer impacto del Internet fue permitir que el consumidor ya no fuera una persona que estaba en minusvalía frente a la marca, porque minusvalía de información. Claro. Lo que ahora el consumidor está empoderado, tiene información. Ese fue el primer paso. Pero el segundo, que eso lo hablo yo en mi libro, Clientes Globales, que tú, por supuesto, bautizaste. Y por cierto, viene el otro ahorita, después ya hablaremos de eso. Pero el segundo impacto fue democratizar la voz, permitir que cualquiera pudiera opinar. O sea, porque primero el consumidor tuvo acceso a la información. Segundo, a la voz, a poder hablar. Sin embargo, fíjate que en algún momento todo este poderío que tenían algunas empresas con una alta concentración de medios, se pensó que, oye, ahora la Internet es mucho más descentralizada, mucho más democrática, y sin embargo no ha sido así, porque si tú ves, por ejemplo, la capitalización de mercado de las compañías más grandes, por ejemplo, de un índice como Standard Poor's, la mayoría son las empresas de tecnología como Apple, como Google, como Amazon, como Microsoft. O sea, al final lo que pasó fue como un cambio de dueños, en el sentido de que lo que eran las empresas que tenían control sobre los medios, que había una alta concentración, que por ejemplo era
los canales de televisión, ahora ese control lo tienen las empresas de tecnología, pero con mucho más poder, porque además lo que tú estás mencionando no solamente es un poder sobre la voz o sobre quién habla y no habla, o porque acuérdate que hoy día lo que leemos en Internet no necesariamente lo leemos todos igual, sino que dependiendo de mi perfil, lo que yo veo en las redes y lo que yo veo en los motores de búsqueda, no necesariamente es lo que tú ves. Entonces, ese control, ¿quién lo tiene? El algoritmo. ¿Y de quién es el algoritmo? De los grandes, De de las Google. grandes tecnológicas, que pueden cobrar precios diferenciados, que pueden mostrarnos lo que les interesa a cada uno de nosotros. Entonces, como que quedamos en la misma peor. Y bueno, ahora hay algunos movimientos basados en tecnologías como blockchain, que se habla de esa web descentralizada, etcétera, pero vamos a estar claros que eso no está pasando y hoy día somos más vulnerables porque cuando veíamos televisión éramos vulnerables porque estábamos pegados muchas horas al televisor, pero hoy tenemos allí datos bancarios, nuestros hábitos personales, con quién hablamos, las conversaciones, etcétera, etcétera. Pero además de eso, o sea, todo ha cambiado porque la nueva generación de televisores, por ejemplo, los Smart TV que están saliendo al mercado, es un hub tecnológico. Eso quiere decir que a través del televisor tú vas a poder controlar todos los dispositivos en la casa. Adicionalmente de eso, vienen con micrófono y cámara para que tú puedas hacer una videoconferencia. Eso, más datos todavía. Pero fíjate, amigo, estamos conversando con Carlos Jiménez, él es el director de Tendencias Digitales. El próximo 27 de junio, en los espacios de Liesa, aquí en Caracas, va a tener su conferencia y toda la información está disponible en su página web tendenciasdigitales.com. Carlos, fíjate, eh, yo no sé si ese día tú harás un análisis ya que cumples 18 años, eh, de esos 18 años, ¿cómo ha transcurrido? ¿Cómo ha cambiado el consumidor? ¿Cómo ha cambiado la forma en la cual nos aproximamos a la tecnología? ¿Y cómo le puede servir eso a las empresas que van a estar asistiendo allí para poder hacer planificación de mercadeo, planificación de los datos? Sí, cómo no. Oye, muy buena pregunta, Edgar. Fíjate que el evento se llama ¿Cómo conectar con el consumidor en la nueva Internet? Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que el evento está muy enfocado en ayudar a las marcas, ya sean anunciantes, ya sean agencias o incluso emprendedores, a conectar con un consumidor que hoy día está en Internet, que hoy día utiliza los medios digitales. Porque, como decía, más de tres cuartas partes de la población y de hecho un porcentaje muy alto de las personas que tienen poder de compra en Venezuela y en la región utilizan Internet y los medios digitales. Entonces, lo primero es ayudar a responder a esa pregunta, ¿cómo conectar? Y eso, para eso vamos a tener no solamente la data o la información que provee el estudio, porque lo primero para conectar es entender, y para eso yo voy a presentar el estudio, sino que también vamos a tener unos conferencistas invitados en donde vamos a hablar de publicidad interactiva, que es una manera de conectar, pautando anuncios. Vamos a hablar de social media, que es otra manera de conectar a través de las conversaciones. Vamos a hablar de el metaverso, que es otra de las formas que surgen para interactuar con los consumidores en este llamado metaverso o a través de tecnologías como la realidad virtual. Y también, por supuesto, y no podía faltar, vamos a hablar de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial también puede ayudar a las marcas a conectar. Y vamos a tener entonces invitados expertos en cada uno de esos temas, que por cierto ya los tenemos confirmados. Viene, por ejemplo, Enrique Camacho, fundador y CEO de eSource Capital. Viene de Miami para hablarnos sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Vamos a tener en la parte de publicidad, vamos a tener a Iván Niño, que es un profesor Alto. y gran amigo, que bueno, ha trabajado conmigo y te doy fe de que entiende el tema para que nos hable de esto. Vamos a tener una invitada que se va a conectar desde Miami,
que es Andreina Espino, que es Una belleza de también, mujer. aparte de bella, es muy talentosa y muy conocedora de estos temas. Y ella maneja publicidad digital porque tiene una agencia, pero maneja también social media. Y ha venido ahorita trabajando en cómo apalancarse en plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para todo este tema de social media, etcétera. Así que esto va a estar muy interesante. Vamos a tener a Isa Bermúdez hablando también específicamente de social media y también de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Se va a conectar desde el Reino Unido un experto que también es gran amigo de la casa, Gorka, que nos va a Claro. hablar del metaverso. También lo debes conocer, con él hemos hecho webinars. Y Gorka se va a conectar para hablarnos de metaverso y de esas cosas maravillosas que él hace allá, que queremos aprender de eso, porque en ese espacio todavía hay mucho por hacer, sobre todo en un espacio como el venezolano. Y bueno, tenemos un par de sorpresitas por allí que estamos esperando que nos terminen de confirmar. Y espero que una de ellas se confirme para poderlo comentar con mucho entusiasmo, porque es pura calidad, pura gente experta que sabe lo que O está sea que hablando. no puedo dar Ay, detalles, no puedo dar detalles, no puedo revelar nada. bueno, de eso todavía no, pero ya para la semana que viene, cuando hablemos de nuevo, espero. Pero fíjate que lo interesante aquí, que tú dices, bueno, ¿cómo ha evolucionado esto? Mira que una manera de verlo muy rápidamente es con las generaciones. Cuando tú ves los baby boomers, cómo están usando los baby boomers las redes sociales, te das cuenta que ellos las están utilizando como medios de comunicación. Entonces, porque esa fue la primera etapa, que la internet emulaba los medios de comunicación tradicionales. Pero después cuando ves el X, que es donde pertenecemos tú y yo, Ajá. la generación X, vamos a ver que la generación X utiliza las redes sociales como mercado, porque eso también es un tema importante, ya no es un medio de comunicación, sino un lugar para comprar y vender, o para promoverse cuando quieres vender o hacer negocios. Pero los más jóvenes usan las redes sociales como club social para conocer amigos, para mantener las relaciones sociales con sus amigos y además para divertirse. Entonces eso nos da un poquito la idea de como tres tipos de usos de estos medios que vamos a profundizar, por supuesto, en el evento. Fíjate que me parece interesante porque leí en estos días que cómo tú reconoces en un video a qué generación pertenece el editor del video. Y cuando tú hablas de la generación X, una persona que está haciendo un video de la generación X, primero cuadra la cámara, cuadra, la pone bien y después arranca a hablar. ¿Ok? Las nuevas generaciones no. Las nuevas generaciones, él prende la cámara y es cuando la va a cuadrar. ¿Ok? La empieza a mover y a cuadrar, pero ya grabando. Buena observación esa. Es exacto. Entonces, tú ahí puedes identificar Quizás el mayor, el baby boomer, puede ser que empiece a hablar y no se haya dado cuenta que no ha prendido la cámara. también, exactamente. Y no le importa, o sea, no le importa cómo esté. Por ejemplo, para salir en este video, como un video, yo me arreglo, tú te arreglas. Aquel no. ¿Ok? Mientras más natural, yo creo que es la tendencia en este momento desde el mercado, ¿no? Aparentar ser lo más natural posible y lo más llano. Porque eso que tú dices es lo que tiene que ver con lo anterior que yo comentaba. Si tú vienes pensando que estos medios son como los medios tradicionales, oye, siempre en los medios tradicionales, por ejemplo, un periodista que trabaja en televisión, lo maquillan, las mujeres que dan las noticias están todas arregladitas, pero Exacto. ya eso cambió, ya eso no es así. Un buen traje, distancia. ¿Ah? Exactamente. Mira, Carlos, no quiero que se me vaya el tiempo sin que podamos de alguna manera decirle a las personas nuevamente cómo se pueden conectar, cómo pueden asistir, porque este evento tiene la gran salvedad o bueno, la gran oportunidad de que es híbrido, ¿ok? Si se llena el espacio del Salón Orinoco, creo que es el Orinoco donde vamos a estar, ¿ok? El Salón Uslar en Uslar, el perdón. IESA. El Salón Uslar Uslar, Pietri. si se llena, lo pueden hacer entonces por video. Comenta esa Sí. parte. Sí, cómo no. Bueno, esto es interesante porque fíjate que el evento tiene tres partes. La conferencia, la presentación del estudio.
que ya eso es un estudio de mercado que van a tener acceso yendo al evento que yo voy a presentar. La segunda parte, tener la posibilidad de oír a todos estos genios que les mencioné, que es una gente que sabe de lo que hace, que tiene años en esto, y esa sería la segunda parte del evento. Y la tercera, sobre todo para los que estén presencialmente, hay un espacio de interacción de networking y de interacción con las marcas, porque en estos eventos hemos ido desarrollando empresas aliadas que quieren ir y compartir con la gente. Entonces ahí tenemos ya una cantidad de patrocinadores que llevan productos, regalos, hacen rifas. Entonces eso es parte muy divertida. Yo la verdad que aprecio mucho esa parte porque te voy a decir que ese fue el origen del evento. Cuando yo creo el evento hace 18 años, era para celebrar el aniversario de la compañía. Y para mí eso era un encuentro con mis amigos, los Claro, claro, colegas. claro. Y no Era he pequeño, querido era un petit perder comité eso. inicialmente, era un petit Y comité. ojo, teníamos el brindis, bueno, eso no lo se ha perdido, ahí vamos a tener brindis, vamos a tener networking, pero aquel que no esté en Caracas, que esté en cualquier parte de Venezuela o incluso fuera de Venezuela, porque también vamos a hablar de América Latina, puede igual ver la información. Y eso lo puede hacer a través de la plataforma Zoom. Entonces, la información, dataanalysis.com, tendenciasdigitales.com, pero no, después no me vayan a llamar el día antes. Mira, es que me quedé por fuera. No, escríbeme de una vez. Carlos Jiménez Net en Instagram, Carlos Jiménez en Twitter. Carlos, me quiero inscribir, mándame cómo es la cosa para que no, para que tengan la información. Queremos fomentar también que vayan varias personas de la empresa para que hagan networking, Y así que que hay se unos lleven buenos. papel y lápiz, papel y lápiz. Exactamente. Mira, Carlos, quiero dejarle algo, algún abreboca. ¿Tienes algún datico que le podamos dar rápidamente? Mira, estamos justo ahorita en campo. Estamos ahorita justamente haciendo la encuesta. eh, y bueno, yo estoy aquí hablando contigo y yo tengo aquí abierto mi consola donde yo voy viendo los datos de la encuesta en tiempo real. Claro, esto no está ponderado, pero te puedo decir que puedo ver aquí, por ejemplo, los usos de Internet se mantienen los tres primeros por ahora en la encuesta, en lo que va del campo, que ya se está ejecutando, que son básicamente enviar y recibir correos, búsqueda de información y las redes sociales. Pero, de hecho, las redes sociales están ahí, pero tenemos, por ejemplo, un aumento interesante acá en los videos. Y creo que eso obedece mucho a lo que hemos estado viendo con las plataformas sociales donde se le da más preeminencia al video. Entonces, eso, vamos a hablar de eso. Y con el tema del uso de aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, me está gustando mucho lo que estoy viendo allí. Estamos hablando que pareciera que uno de cada 5 o uno de cada 6 menciona utilizar este tipo de herramientas, pero eso lo vamos a ir afinando porque no lo hablamos la semana que viene y podemos ir Perfecto. que por cierto, vamos a hacer todas las semanas un webinar para hablar con los conferencistas. La Así semana que viene que, tenemos un webinar con Gorka. exacto, así que vamos a estar atentos con los webinars que van a hacer en las redes sociales, pero también por aquí, por el espacio, por tu espacio, Edgar, podemos ir comentando estos datitos y dándole capsulitas a la gente. Seguro que sí. Amigos, ha sido Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. El evento el próximo 27 de junio. Ya lo dijo, dataanalysis.com, tendenciasdigitales.com. Por allí consiguen la información. Si no, me escriben a través de mi cuenta @erincónm. Carlos, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti. Feliz día.